Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este domingo 9 de febrero en nuestro tiempo devocional Palabras de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte desde la ciudad hermosa de Puebla, Puebla. Gracias por acompañarnos hoy y permítanme compartirles con ustedes algunos pensamientos que sin duda nos van a ayudar mucho en esta ocasión. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunas ideas muy interesantes que vienen precisamente de la palabra del Señor. Quisiera empezar con dos pasajes a consideración. El primero de ellos es un pasaje que aparece en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6, en donde dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí? Lo repito, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese es un pasaje muy interesante que sin duda cuando el pueblo de Israel lo recibió, pues fue un impacto grande para ellos escuchar estas palabras. Y ahorita les voy a explicar un poquito el por qué. El otro pasaje que quiero también que ustedes tengan en mente es el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 17. En este texto, Santiago escribe, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quizá ustedes se habrán preguntado o se preguntarán por dónde quiero llevarles en esta hermosa mañana. Bueno, lo que yo quiero hacer con ustedes es llevarles a considerar uno de los atributos de Dios que son muy, muy interesantes, que es el atributo de la inmutabilidad. ¿Qué significa ese atributo? ¿En qué consiste? Pues básicamente el atributo de la inmutabilidad consiste en el hecho de que Dios en su ser no cambia. Ahora, yo creo que ese atributo, pues es un atributo pues ha creado algo de controversia, pero no quiero entrar a ella, sino que quiero llevarles a ver lo positivo, lo bonito de entender lo que significa el hecho de que Dios no cambie. Y para esto me gustaría hacerles una pregunta. No sé si en alguna ocasión ustedes habrán recibido algún tipo de promesa o les habrán empeñado la palabra, les dicen, no, te prometo que voy a hacer esto, ¿verdad? O algún día te voy a dar esto, ¿no? Y pasa el tiempo y esas cosas no se cumplen. Yo creo que todos, cuando hemos pasado por estas circunstancias, pues empezamos a vivir una vida de decepción. Nos sentimos decepcionados con la persona que nos dijo las cosas y que no cumplió. Y también nos sentimos decepcionados porque probablemente aquellas cosas, ¿verdad? Eran cosas que necesitábamos y esperábamos con ansias. Entonces, por el mundo, ¿verdad? Podemos encontrar a muchas personas que viven decepcionadas de la vida y esta decepción precisamente las lleva a vivir con desconfianza. Ya no pueden confiar en nadie. Cuando reciben alguna palabra y les dicen algo, incluso cuando son verdades de la Biblia, generalmente respondemos con un ojalá, ¿sí? Ojalá que así fuera. Yo no sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Pero esta es una situación, es una condición muy triste del mundo en que estamos viviendo. Y todo se basa precisamente en el hecho de que nosotros a nosotros no se nos cumplió aquello que se nos había prometido, ¿no? Y entonces consideramos todo eso como una mentira. Ah, Al pensar en esta situación, es que vale la pena volver a recordar que cuando nosotros encontremos promesas, promesas de parte de Dios que encontramos en la Biblia,
debemos recordar que esas promesas fueron dadas por Dios, no por un ser humano. Por Dios, que es muy diferente de nosotros. Y es aquí donde vienen precisamente las palabras de Malaquías y Santiago, ¿no? Yo no cambio, yo no mudo mis pensamientos, yo no los transformo, ¿sí? Cuando Dios tiene planes y determina cosas que van a suceder, la verdad es que van a suceder porque Él se ha empeñado a sí mismo, Él ha entregado su palabra y eso significa que su compromiso es muy propio. Permítanme entrar un poquito al pasaje de Malaquías, ¿sí? En el libro de Malaquías, como leímos, ¿no? Dios les dice que por su misericordia ellos no han sido consumidos. Si leemos un poquito atrás en los textos de Malaquías, podríamos leer y entender lo que estaba pasando. Fíjense, el pueblo de Israel había abandonado a Dios. El pueblo de Israel ya no obedecía la ley de Dios. El pueblo de Israel ya no confiaba en Dios. Y de pronto Dios viene con ellos y les dice, por estas cosas malas que están haciendo, yo los voy a castigar, pero no los voy a matar, no los voy a consumir. Es decir, Israel no va a desaparecer de la faz de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a los judíos en aquel entonces. ¿Y qué fue lo que Dios empeñó? ¿Qué garantía les dio que las cosas iban a ser así? Bueno, Dios les dice, ¿no? Que la garantía es su ser, su persona. Les dice, yo Jehová no cambio. ¿Sí? Y empieza la narrativa. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí y empieza a citar todo el montón de pecados. Pero todo parte en la mente de Dios del hecho de que hay una promesa que Él había entregado. Y esa promesa Dios no la va a cambiar. Fíjense qué interesante, ¿no? El pueblo de Israel en ese momento sí se puso a pensar, bueno, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué nos pasa esto? Y ellos consideraban, ¿verdad?, que las cosas que estaban haciendo pues, eran cosas livianas, sin importancia. Y empieza aquí Malaquías a hacer una narrativa de los pecados, ¿no? El hecho de robarle a Dios en las ofrendas, el hecho de que ya no hacen los sacrificios como los debían hacer, el hecho de que nadie obedece la palabra. Y todo eso había traído una carga grande en el corazón de Dios. Es por eso que en el tiempo de Malaquías Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel de una manera tremenda. Sin embargo, aún en medio de ese castigo, Dios no se había olvidado de ellos. Dios seguía en pie. Sus promesas no las había cambiado. Y eso es precisamente lo que les dice, yo no cambio. Mi plan para ustedes sigue firme. Fíjense qué interesante esto para nosotros, ¿no? Porque así como Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, también lo tiene para nosotros. Es posible que en un momento dado tú y yo, dadas las circunstancias, nos sintamos en un momento dado olvidados de Dios. Solo debemos recordar lo que Dios les hizo recordar al pueblo de Israel. Yo no cambio. ¿Sí? A pesar de las circunstancias, de las altas o las bajas en nuestra vida, nuestro Dios no va a cambiar. Y aquello a lo que Él se ha comprometido, lo va a realizar. Esa es la primera parte que observamos aquí en ese tiempo y que yo quiero dejarte a ti muy, muy, muy claro. ¿Sí? Dios no va a cambiar lo que te ha prometido, lo que Él sabe que va a hacer contigo, lo va a realizar. La segunda cosa, ¿verdad? O el segundo pasaje que encontramos es el pasaje de Santiago, cuando Dios
cuando Santiago les dice a la iglesia, ¿no? Que todo don perfecto, que toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago es muy directo. Si leemos más del pasaje, vamos a encontrar algo similar a Malaquías, porque Santiago estaba hablando precisamente del pecado y cómo afecta en la vida del creyente, ¿no? Cómo uno se puede volver inconstante, cómo uno puede empezar a arrastrar en su vida cosas por su pasado y muchas ocasiones todo eso que pasa en nuestra vida por el pecado que hemos cometido a lo largo de nuestra existencia puede crearnos incluso desconfianza y dolor y decir, bueno, pues ¿dónde está Dios? ¿No? Que Él iba a cambiar todas las cosas. Y nuevamente, como en el caso del pueblo de Israel, ¿verdad? Empezamos a actuar con esa decepción y esa desconfianza. ¿Será que Dios lo vaya a hacer? Bueno, Santiago precisamente rompe con ese tipo de pensamiento cuando le dice a la iglesia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces. Me llamó mucho la atención porque eh, fíjense que es muy curioso que Santiago utilice estas dos palabras, eh, don y dádiva. ¿Sí? Me metí para investigar qué significaban esas palabras y fíjense que me encontré con esto, ¿no? El término eh, don es una palabra que habla del acto de dar, ¿sí? Y, eh, y dádiva, pues es lo que se da. Fíjense qué curioso, ¿no? En el acto de dar y en las cosas que Dios nos entrega, ¿sí? Hay ciertas características. En el acto de dar, Dios nos da las cosas que son buenas. Y en las cosas que nos da, Dios nos da las cosas que son perfectas. Déjenme unir esto en nuestra experiencia. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, adversas, es probable que no te hayas dado cuenta de que Dios está actuando de una manera buena contigo y que Dios te está dando cosas que son perfectas para poderte seguir, para que tú puedas seguir adelante, ¿sí? Eh, Te da cosas buenas, pero te da lo que tú necesitas, lo perfecto, lo idóneo para que tú puedas seguir adelante. Y todo esto, este don, esta dádiva que viene, dice Santiago que todo esto viene del Padre de las Luces. Me llama mucho la atención que Santiago utilice este título para Dios, Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza. Hay un autor por ahí que dice que Dios no es como el sol, ¿sí? Si ustedes se han fijado, no, pues ahí tenemos el sol siempre brillando. Pero no sé si se han fijado ustedes que de pronto, ¿verdad? La atmósfera hace que los rayos del sol sean diferentes o que cambien, ¿verdad? Y según la época del año en que estemos, ¿verdad? El sol para nosotros va a cambiar. Bueno, fíjate una cosa muy curiosa. En Dios no hay variación. Dios siempre va a ser el mismo. Ahora, ¿por qué te digo todas estas cosas, no? Te digo todo esto porque probablemente si tú estás pasando por situaciones adversas, difíciles, es probable que tu mente te lleve a pensar que Dios ya se olvidó de ti. O probablemente llegues a pensar que Dios ya cambió de opinión, que siempre no te va a dar lo que tú deseas o lo que él se ha, en lo que él se ha comprometido. Eh, bueno, lo que yo quiero que hoy te lleves en tu corazón es esto. Dios no va a cambiar. Y hay muchas cosas que Él ha hecho con nosotros.
Sí es cierto que en ocasión Él va a permitir que nosotros entremos en dificultades. Hace ratito estaba yo pensando en personajes que han vivido esa experiencia del dolor. Me vino a la mente Nabucodonosor, quien tuvo que vivir 7 años entre las bestias, ¿sí? Fuera de su casa, en el campo. Y después de eso, Dios lo volvió y lo restauró. También me hace pensar, me vino a la mente Jacob, 20 años fuera de su casa, trabajando, o mejor dicho, siendo explotado por su suegro, ¿no? Engañado, pero 20 años fuera hasta que Dios lo restauró y lo trajo a su tierra. Ah, podríamos hablar de José, podríamos hablar de Moisés también, cómo tuvieron ellos que padecer. Pero los padecimientos, como dice en la carta de Hebreos que hoy tenemos, no son comparables a la gloria venidera. Así que mi hermano, mi hermana, yo quiero dejarte hoy este pensamiento, ¿no? Dios es inmutable, significa que ¿qué? Que no va a cambiar. Sus planes para ti, ya sea que los conozcas o los desconozcas, Él los va a realizar. Sobre todo el hecho de que Él ha dicho que siempre va a estar contigo, que te acompañará, que te ayudará, que te auxiliará, Dios lo va a cumplir. Su consuelo, su amor, su misericordia, su paz, pronto van a venir a ti. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que Dios da, todos sus regalos, son buenos y perfectos para hacernos crecer y mejorar hasta el día cuando tú y yo estemos disfrutando plenamente de toda su gloria en su presencia. Así que cuando pienses que las cosas no salen como tú piensas que deberían de pasar, recuérdate de estas dos cosas. Dios es bueno y perfecto. Y la garantía de que las cosas sucedan como deben de suceder no dependen de nosotros, dependen de Dios. Las promesas siempre son tan firmes como la persona que las da. Acuérdate de eso. Te lo repito. Las promesas siempre serán tan firmes como la persona que las hace. ¿Quién nos ha hecho todas estas promesas? Nuestro Dios. ¿Sí? Yo te animo para que en estos días tú sigas disfrutando de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, recordando que Él es bueno y perfecto, que no cambia, que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Él. ¿Sí? ¿Te parece que oremos? Padre bendito, quiero rogarte que tú sigas manifestándote en nuestras vidas y que esa misericordia y amor tuyos siempre estén presentes en nosotros. Gracias porque tú no cambias y porque todos tus dones y todo lo que tú haces por nosotros, lo que nos das, son bueno y perfecto, porque tú eres bueno y eres perfecto. Nos ponemos en tus manos y agradecemos tu bondad en nombre de Cristo. Amén. Tengan ustedes una muy bonita semana y nos vemos aquí el próximo domingo. Bendiciones.